Hay rostros que parecen nacidos para el blanco y negro, miradas que cortan el humo de los cigarrillos, perfiles que se dibujan entre luces de neón y sombras de persianas. El de Rebeca Iturbide es uno de esos rostros. No nació en el corazón del cine mexicano, ni creció rodeada de reflectores, pero terminó convertida en una presencia inquietante, elegante y misteriosa de la época de oro, dama de sociedad en la superficie, enigma insondable detrás de los ojos. Entre cabarets ficticios, vecindades de cartón y mansiones que solo existían dentro de los foros, Rebeca se movía con una naturalidad casi perturbadora. Tenía algo que descolocaba, no era la clásica ingenua, ni la femme fatale estridente. Era un punto intermedio peligroso, hipnótico. Podía entrar en escena con un vestido perfecto, una sonrisa leve y una mirada que insinuaba pecados y culpas que el guión nunca llegaba a mencionar. Mientras otros nombres se disputaban los primeros planos, ella construía casi en silencio una galería de mujeres con doble fondo, la esposa irreprochable que oculta una herida, la amante que parece fría, pero guarda un miedo antiguo, la mujer que sonríe, aunque ya se sabe condenada. Detrás de esa imagen de seguridad había una vida marcada por desplazamientos, pérdidas y decisiones que nadie vio desde afuera. Rebeca fue hija de frontera, de familias que cargan con la nostalgia de un país al que pertenecen y a la vez observan desde la distancia. Llegó al cine no como una simple aspirante al estrellato, sino como alguien que ya conocía el peso del desarraigo y el sabor de las renuncias. Tal vez por eso sus personajes parecen siempre estar a medio camino entre quedarse y huir, entre entregarse del todo o guardar algo solo para sí misma. En los estudios, su figura se volvió sinónimo de cierta sofisticación sombría, la mujer que podía compartir cuadro con comediantes populares y al mismo tiempo encajar en melodramas densos, llenos de culpa, sacrificio y silencio. La industria nunca terminó de decidir si convertirla en reina absoluta o mantenerla en ese territorio ambiguo de actriz imprescindible, pero discretamente colocada a un lado del cartel principal. Esa contradicción, brillar y a la vez ser relegada, se convertiría en la marca más dolorosa de su destino. Su vida fuera de cámara tampoco fue un cuento de hadas. Entre amores, desencantos, cambios de país y búsquedas personales, Rebeca fue dejando pedazos de sí misma en cada etapa. Así como en la pantalla interpretaba mujeres que luchaban contra culpas invisibles en la realidad, cargó con decisiones que la fueron alejando lentamente del foco del cine hasta quedar envuelta en un silencio que pocos se tomaron el tiempo de mirar de cerca. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas detrás de los ídolos que creías conocer. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Infancia en la frontera. Antes de ser la mujer de mirada enigmática que el cine grabó en celuloide, Rebeca fue una niña que aprendió muy pronto a vivir entre dos mundos. Creció en la frontera, en una casa donde el español se mezclaba con el inglés, donde las noticias de México llegaban en voces nostálgicas alrededor de la mesa. Sus padres cargaban con una mezcla de orgullo y preocupación, querían darle un futuro cómodo, pero también temían que ese futuro la alejara de sus raíces. Rebeca escuchaba las historias de un país que conocía y no conocía al mismo tiempo, un territorio que aparecía en anécdotas familiares, en recetas de cocina, en canciones que la madre tarareaba mientras hacía oficio. Desde esas primeras escenas, su vida empezó a teñirse de una sensación extraña, el sentimiento de pertenecer a un lugar que siempre estaba un poco más lejos. La niña que observaba en silencio, mientras otros niños corrían y gritaban en la calle, ella se quedaba mirando desde la ventana o desde una esquina del patio. No era timidez pura, era una forma de vigilancia. Rebeca observaba los gestos de los adultos, las discusiones murmuradas, los silencios incómodos que seguían a ciertas frases. Aprendió a leer lo que no se decía, a descifrar una ceja levantada, un vaso puesto con fuerza sobre la mesa, una puerta que se cerraba de más. Ese ejercicio constante de mirar y guardar se convertiría años después en su herramienta más poderosa frente a la cámara. Podía contar una historia entera solo con un movimiento de ojos. Pero en esos años tempranos, lo único que sabía era que callar era más seguro que preguntar. La disciplina y las expectativas. En su casa el orden no era opcional. Había horarios para todo, reglas no escritas que nadie se atrevía a desafiar. El padre soñaba con una hija bien casada, la madre con una joven respetable, quizá maestra, quizá secretaria en alguna oficina. El cine, si acaso, era un entretenimiento de domingo,
nunca una posibilidad de vida. Rebeca cumplía, estudiaba, ayudaba, sonreía cuando le pedían que sonriera. Pero por dentro, cada película que veía se le quedaba pegada en la piel. Salía del cine y caminaba como la protagonista, repetía frases en voz baja, imitaba gestos frente al espejo. Sabía que si lo confesaba la mirarían con preocupación, como si estuviera hablando de una enfermedad pasajera. Así que decidió guardar ese deseo en el mismo lugar donde guardaba sus miedos, bien hondo, donde nadie pudiera tocarlo. La primera fractura. Todo cambió cuando la economía familiar empezó a flaquear. Llegaron deudas, mudanzas, promesas de que sería temporal. La niña que observaba en silencio se convirtió en la joven que entendía que para ayudar habría que hacer sacrificios. La escuela dejó de ser prioridad y las palabras estabilidad y seguridad comenzaron a sonar con un peso nuevo. Rebeca sintió que el mundo se encogía, que el futuro que imaginaba entre luces de pantalla se alejaba cada vez más. Sin embargo, esa misma crisis abrió una rendija inesperada, la necesidad de trabajar, de buscar oportunidades en lugares que antes parecían impensables. Sin saberlo, la vida estaba empujándola con rudeza hacia el camino que la llevaría a los estudios de cine. El descubrimiento del escenario. Antes de las cámaras, antes de los grandes sets, vino algo más modesto. Un pequeño escenario, una presentación local, un evento donde alguien sugirió que aquella muchacha alta, elegante, con una manera distinta de mantenerse erguida, podía lucir bien al frente. Le prestaron un vestido, la maquillaron con prisa, le dieron 2 o 3 indicaciones. Cuando las luces se encendieron y sintió las miradas sobre ella, el miedo se mezcló con una calma extraña. Era como si todo lo que había observado en silencio durante años encontrara por fin un cauce. No tenía claridad de cómo, ni cuándo, ni dónde, pero esa noche supo que su destino no estaba hecho para oficinas silenciosas ni vidas previsibles. Desde ese momento, cada decisión, por más pequeña que pareciera, empezó a girar lentamente alrededor de una idea peligrosa: probar suerte en el mundo del espectáculo, aunque eso significara desafiar las expectativas de su propia familia. La decisión de abandonar la seguridad. Cuando la idea del espectáculo dejó de ser un juego y se convirtió en posibilidad, el conflicto en casa se volvió inevitable. Rebeca habló de castings, de estudios, de fotografías, y en la mesa se hizo un silencio pesado. Para sus padres el mundo artístico olía a peligro, a inestabilidad, a chisme barato. Para ella era la única vía que parecía tener sentido. Hubo discusiones en voz baja, miradas decepcionadas, advertencias sobre la vida de las actrices y su supuesta mala fama. Pero detrás del miedo, Rebeca sentía una certeza que no sabía explicar. Si renunciaba en ese momento, se condenaría a una existencia gris, hecha de rutinas que no la representaban. Así, con más dudas que certezas, decidió dar el salto y dejar atrás la comodidad relativa de la frontera para buscar su destino en la gran ciudad. La llegada a la capital y el vértigo. La primera impresión de la capital fue casi brutal. Calles interminables, tranvías, voces que se cruzaban en todos los acentos del país, carteles de cine que anunciaban estrenos una y otra vez. Rebeca caminó entre ese ruido con una mezcla de fascinación y miedo. No conocía a nadie importante, no tenía un apellido que la abriera puertas, solo contaba con su presencia y una determinación que a ratos se tambaleaba. Sin embargo, cada sala de cine que veía iluminada por la noche le recordaba el motivo de su viaje. Se instaló en una pensión modesta, compartiendo pasillos con otras muchachas que también perseguían sueños parecidos. Unas querían cantar, otras bailar, casi todas venían huyendo de algo. Entre esas paredes delgadas, la esperanza y la desesperación dormían en cuartos contiguos. Las primeras fotografías y el juego de la imagen. Antes de cualquier audición importante vinieron las fotografías. Un conocido le habló de un estudio donde retrataban aspirantes modelos debutantes. El fotógrafo, acostumbrado a caras que buscaban parecerse a las estrellas de moda, se detuvo cuando ella se sentó frente al fondo neutro. Había en Rebeca una mezcla extraña de elegancia antigua y vulnerabilidad. Le pidió que levantara un poco la barbilla, que bajara la mirada, que riera apenas. Cada clic era una apuesta al futuro. Cuando vio las copias reveladas, la joven entendió que el cine no solo se trataba de talento, sino de aprender a habitar una imagen, a construir un personaje, incluso cuando solo estaba parada frente a la cámara inmóvil. Esas fotos empezarían a circular discretamente entre representantes y asistentes de producción, como una carta de presentación silenciosa.
El primer casting y la prueba de fuego. La oportunidad llegó casi de rebote. Una producción buscaba rostros nuevos para papeles secundarios. Nada aseguraba que la fueran a elegir, pero para Rebeca esa cita se sentía como un juicio final. Entró a la sala de pruebas con el corazón golpeándole el pecho. Le dieron unas líneas sencillas, un breve intercambio de diálogo. Lo que podía haber sido un trámite frío se convirtió en algo íntimo cuando ella decidió no recitar sino recordar. Tomó prestados gestos de mujeres que había observado en su infancia, silencios de su madre, durezas de alguna vecina, temores propios. Cuando terminó, hubo unos segundos de mutismo. No fue una ovación, ni un elogio desmedido, apenas una mirada entre los que estaban detrás de la mesa y un comentario escueto que la llamaran después. Para cualquiera habría sido poca cosa. Para ella fue la señal de que algo se había movido. El pequeño papel que lo cambió todo. El papel que le ofrecieron no era protagónico, ni llevaba su nombre en grandes letras, pero fue la puerta real de entrada al cine. Interpretaba a una mujer que aparecía en unas cuantas escenas casi como una sombra elegante, que cruzaba el cuadro y dejaba una impresión duradera. En el set, Rebeca sintió por primera vez la maquinaria completa del cine, girando a su alrededor técnicos, luces, micrófonos, directores que daban órdenes sin alzar la voz. Allí entendió que cada mirada, cada pausa, cada gesto contaba. Hizo su trabajo con una concentración feroz, como si de esa pequeña participación dependiera todo su futuro. Cuando la película se estrenó, pocos sabían su nombre, pero más de uno preguntó quién era esa mujer de ojos inquietantes que parecía esconder una historia entera detrás de un simple saludo. A partir de entonces, el teléfono ya no sonaría solo por casualidad. El encuentro con la comedia y el brillo inesperado. El destino de Rebeca dio un giro cuando la llamaron para trabajar junto a uno de los comediantes más queridos del país. Venía de hacer papeles pequeños, mujeres discretas que entraban y salían del encuadre sin demasiado ruido, pero de pronto se vio frente a un hombre que llenaba la pantalla con su sola presencia. La combinación parecía extraña a él, desenfadado, popular, cercano al pueblo. Ella, sofisticada, con un aire casi aristocrático. Sin embargo, cuando las cámaras empezaron a rodar, algo encajó. La química fue inmediata, hecha de contrastes. Mientras él soltaba chistes con una precisión casi matemática, Rebeca sostenía la escena con miradas y silencios, dándole peso emocional a lo que en otras manos habría sido simple comedia ligera. La consagración en la pantalla grande. Con el estreno de aquella cinta, su rostro dejó de ser solo el de la muchacha elegante para convertirse en referencia. El público la reconocía. La prensa empezaba a buscarla, los productores la mencionaban en conversaciones de despacho. No era la figura escandalosa de las revistas de chismes, ni la reina absoluta del cartel, pero estaba ahí ocupando un lugar cada vez más firme. Rebeca aprendió a caminar por alfombras, a posar para fotógrafos, a responder preguntas repetidas con paciencia. Cada nueva película consolidaba una imagen, la de la mujer que podía moverse entre el humor y el drama, sin perder su misterio. En los foros, los técnicos comentaban que la cámara la quería, que cualquier encuadre donde apareciera ganaba profundidad. La construcción de un estilo propio. Mientras algunas colegas buscaban adaptarse a los moldes del momento, Rebeca empezó a pulir un estilo que la diferenciaba. No levantaba la voz, no apelaba al llanto desbordado ni a los gestos exagerados. Prefería insinuar antes que subrayar. Un ligero temblor en la mano, un parpadeo que tardaba en llegar, un suspiro apenas audible. Directores atentos descubrieron que en esa contención había un universo entero. Le confiaron personajes más complejos, esposas que traían culpas antiguas, amantes, atrapadas entre el deseo y el deber, mujeres que sabían que la felicidad tenía fecha de caducidad. Ella aceptaba esos papeles con una mezcla de gratitud y temor, consciente de que con cada interpretación se jugaba algo más que un cheque de pago. Las primeras grietas detrás del glamour, pero mientras la imagen pública crecía, las grietas empezaban a asomar en su vida privada. El ritmo de trabajo era implacable, madrugadas en estudio, jornadas que se alargaban hasta la noche, viajes, comidas frías, llamadas pendientes. Rebeca comenzó a sentir que su propia vida se le escurría entre las manos, que apenas tenía tiempo para respirar fuera del personaje. Algunos amigos se quejaban de que ya casi no la veían, que siempre estaba en algo. Ella respondía con una sonrisa cansada, y un así es este medio, pero en el fondo empezaba a preguntarse cuánto costaba en realidad esa aparente estabilidad profesional. El cuerpo le mandaba señales en forma de agotamiento, insomnio, silencios cada vez más largos al regresar sola a casa.
el carácter que se endurece. Con el paso de los años de bonanza, la dulzura inicial dio paso a un carácter más áspero. No era que se hubiera vuelto cruel, pero sí menos tolerante con la mediocridad y la falsedad. En los sets algunos la empezaron a tachar de distante, incluso de arrogante. Ella simplemente había aprendido a poner límites, a defender su trabajo, a no aceptar cualquier condición. Sin embargo, esa dureza alimentó rumores que era difícil, que ya no era la misma, que se estaba creyendo demasiado. Pocas personas entendieron que detrás de esa coraza había una mujer agotada tratando de no perderse en un sistema que primero encumbra y luego a la menor distracción empuja hacia la orilla. Mientras el público la aplaudía desde la comodidad de la butaca, dentro de ella se instalaba una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo más podría sostener ese personaje de estrella sin quebrarse por dentro? La traición de los reflectores. El declive no llega de golpe, llega en forma de llamadas que dejan de hacerse, de guiones que ya no llegan con la misma frecuencia, de directores que antes saludaban con entusiasmo y ahora apenas levantan la mano a la distancia. Rebeca lo sintió primero como un murmullo, un ligero cambio en el ambiente del estudio. Había caras nuevas, jovencitas, dispuestas a todo, productores que hablaban de modas y nuevos públicos. De pronto los papeles que le ofrecían ya no eran los de la mujer compleja y central, sino los de la tía elegante, la vecina distinguida, la presencia secundaria que aporta un toque de nostalgia. En cada set ella sonreía y hacía su trabajo, pero por dentro sentía que los reflectores que antes la buscaban ahora la empujaban lentamente hacia la sombra. El amor que no alcanzó a salvarla. En medio de esa transición dolorosa, apareció un amor que prometía ser refugio. Un hombre que parecía verla más allá de la pantalla, que hablaba de futuro compartido, de viajes de paz, lejos del ruido del medio. Rebeca, cansada de las medias verdades y las relaciones superficiales, abrió una puerta que había mantenido cerrada muchos años. Por un tiempo breve, creyó en la posibilidad de una vida distinta, quizá más sencilla, quizá menos brillante, pero más suya. Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose: celos, malentendidos, diferencias irreconciliables. El hombre que había prometido sostenerla se fue alejando sin despedidas dramáticas, solo con silencios cada vez más largos. La ruptura no llegó con un escándalo público, pero la dejó con una certeza cruel: ni el éxito ni el amor eran terrenos firmes. Los rumores y el juicio silencioso. En un medio donde el chisme es moneda corriente, bastó que disminuyeran sus apariciones para que empezaran los rumores. Que si estaba enferma, que si había tenido un colapso nervioso, que si se había vuelto insoportable. Nadie sabía bien qué sucedía, pero todos tenían una versión que contar. Rebeca descubrió que el juicio más cruel no se hace de frente, sino en susurros de pasillo, en notas anónimas, en columnas de espectáculos que deforman cualquier gesto en prueba de decadencia. Ella, que había aprendido a contenerse ante la cámara, tuvo que contenerse también fuera de ella, para no responder, para no gritar su verdad a un público que en el fondo no quería escuchar matices, solo historias fáciles de ascenso y caída. La premonición en sus personajes. Hubo un momento en que el trabajo y la vida empezaron a confundirse de una forma inquietante. Los papeles que le ofrecían eran cada vez más mujeres que se despedían del mundo, personajes que cargaban con enfermedades, soledades definitivas, adioses prolongados. Rebeca no podía evitar sentir una especie de premonición cada vez que le tocaba filmar la escena de una última noche, de una carta que no se envía, de un viaje sin retorno. En más de una ocasión, al escuchar el corte del director, se quedaba unos segundos de más en la emoción, mirando al vacío, preguntándose si el cine no estaba escribiendo con cruel anticipación su propio desenlace. Era como si la pantalla se hubiera convertido en un espejo que reflejaba un futuro que nadie se atrevía a nombrar. El retiro forzado y el silencio que pesa. Al final, no fue una decisión voluntaria del todo. Los proyectos disminuyeron hasta casi desaparecer, y entre la fatiga acumulada y el desengaño, Rebeca optó por retirarse. Algunos dijeron que lo hacía por capricho, otros que ya no soportaba competir, pero la verdad era más simple y más dolorosa: estaba agotada. Cambió los foros por habitaciones tranquilas, los aplausos por el sonido de sus propios pasos en casa. Intentó refugiarse en otras formas de arte, en amistades selectas, en rutinas discretas. Pero el silencio de quien ha sido visto y luego olvidado tiene un peso particular. En las noches, cuando todo estaba en calma, la invadía la sensación de haber sido expulsada de un lugar que nunca terminó de pertenecerle del todo, como si la industria la hubiera usado como máscara
para luego guardarla en un cajón sin siquiera recordar su nombre completo. En ese silencio denso, casi premonitorio, empezó a dibujarse la sombra de su despedida definitiva. Los días de la vida sencilla. Lejos de los estudios, la vida de Rebeca se fue volviendo cada vez más austera. No había ya tráilers esperándola ni maquillistas pendientes de cada brillo en su rostro. Sus días transcurrían entre tareas domésticas, lecturas, pequeños proyectos personales. Algunos vecinos apenas sabían que aquella mujer de paso sereno y mirada profunda había sido actriz. Para ellos era simplemente la señora reservada que saludaba con educación y prefería mantener la puerta entreabierta, nunca del todo abierta, nunca del todo cerrada. De vez en cuando alguna carta llegaba desde el extranjero, algún recuerdo de un pasado donde su nombre aparecía en créditos luminosos. Ella las leía con una sonrisa leve, las guardaba con cuidado y volvía a su rutina silenciosa, como si el pasado fuera una película que ya no le pertenecía. La enfermedad que se instala sin anuncio. El cuerpo, acostumbrado a resistir jornadas interminables, empezó a cobrar factura. Primero fue un cansancio raro, después dolores que no se iban, consultas médicas que dejaban más preguntas que respuestas. Rebeca, que años atrás había interpretado a mujeres enfermas con una precisión casi dolorosa, se encontró viviendo escenas que se parecían demasiado a aquellas ficciones. Hospitales fríos, pasillos interminables, doctores que hablaban en términos técnicos, mientras ella trataba de sostener la dignidad. No hubo grandes comunicados ni ruedas de prensa sobre su estado. Su deterioro fue, como casi todo en su vida, un proceso discreto. Aún así, en algún rincón de su mente, se encendía la sospecha de que esa podría ser su última gran interpretación, la de una mujer que se despide del mundo sin escándalos, sosteniendo la mirada hasta el final. El adiós entre pocos testigos. Cuando la muerte finalmente llegó, no lo hizo rodeada de cámaras ni titulares, sino frente a un puñado de rostros queridos. Algunos familiares, muy pocos amigos, casi ninguno de aquellos que alguna vez la aplaudieron en estrenos elegantes. Fue un adiós sereno, sin discursos grandilocuentes, apenas algunas palabras susurradas, recuerdos que se cruzaban en forma de anécdotas compartidas. Para quienes la acompañaron, resultaba difícil conciliar a la mujer frágil de la cama con la imagen poderosa que conservaban de la pantalla. Había algo injusto en aquella despedida tan modesta para alguien que durante años había llenado salas enteras. Y sin embargo esa quietud tenía cierto aire de coherencia. La vida de Rebeca nunca se trató de ruido, sino de matices que pocos se tomaron el tiempo de ver. El funeral y el eco tenue de su nombre. El funeral fue breve, sin grandes coronas de productores ni discursos de figuras prominentes. Algún periodista de los viejos tiempos se enteró tarde, alguna nota pequeña apareció en medios casi como una postdata de la memoria colectiva. Su nombre resonó un momento en ciertos círculos nostálgicos y después volvió a diluirse en el flujo acelerado de nuevas noticias, nuevos ídolos, nuevas caídas. En el panteón, la lluvia fina golpeaba la tierra recién removida, mientras alguien murmuraba que era una pena, que había sido una gran actriz. No hubo fanfarrias ni homenajes inmediatos, solo la certeza íntima de quienes la conocieron de que se apagaba una mirada capaz de contar más que muchas biografías completas. El legado que se resiste a morir. Con el tiempo, sin embargo, las películas volvieron a circular en canales nocturnos, ciclos de cine antiguo, plataformas que rescatan joyas olvidadas. Nuevas generaciones descubrían a esa mujer de gesto contenido y ojos profundos, sin saber casi nada de su vida. Algunos espectadores intrigados buscaban su nombre y se encontraban con biografías escasas, datos sueltos, fotografías en blanco y negro que no alcanzaban a explicar el peso de su presencia en pantalla. Allí, en esa mezcla de fascinación y desconocimiento, empezó a tejerse una forma distinta de eternidad. Rebeca Iturbide quedó atrapada para siempre en escenas donde la luz la favorece, donde el tiempo no la toca, donde su misterio permanece intacto. Aunque el mundo la despidió en silencio, cada vez que una de esas cintas se proyecta su rostro, vuelve a encenderse recordándonos que detrás de cada ídolo olvidado hay una vida entera de luces y sombras que merece ser contada. Hay nombres que el tiempo coloca en las marquesinas más altas y otros que deja a medias, como si alguien hubiera apagado el letrero antes de terminar de escribirlo. El de Rebeca Iturbide pertenece a esa segunda categoría. Nunca fue el rostro omnipresente de la época de oro, pero estuvo ahí en medio de sus luces más intensas, sosteniendo historias que habrían sido más pobres sin su presencia. Vista desde lejos,
Su vida parece una película partida en dos. En una mitad, la mujer elegante que camina entre comediantes famosos, melodramas intensos, sets repletos de humo y risas. En la otra mitad, la figura silenciosa que se retira poco a poco, que acepta que el teléfono suene menos, que aprende a vivir sin el vértigo de los estrenos. Lo que hace punzante su historia no es solo su ascenso, sino la forma en que fue absorbida y casi borrada por la propia maquinaria que la encumbró. En pantalla, sus personajes cargaban con secretos, culpas y renuncias. Fuera de ella, Rebeca vivió algo similar. Sacrificó estabilidad por un sueño. Apostó su juventud a una industria que no promete fidelidad y pagó el precio del olvido cuando el mercado decidió buscar rostros más jóvenes. Sin embargo, reducirla al cliché de la estrella caída sería injusto. Fue mucho más que eso. Fue una actriz que entendió la fuerza del silencio, que hizo de cada mirada un subtexto y convirtió papeles aparentemente pequeños en huellas imborrables para quien supo mirarla con atención. Su paso por el cine mexicano deja una lección incómoda: no todos los destinos brillantes son también destinos justos. La época de oro se construyó sobre nombres que hoy recordamos con devoción, pero también sobre figuras como la suya, indispensables y al mismo tiempo relegadas. Rebeca no tuvo el final apoteósico que muchos imaginarían para una estrella, pero el cine le concedió otra clase de eternidad, la de aparecer una y otra vez en escenas donde sigue siendo joven, intensa, insondable, ajena a la enfermedad y al cansancio que llegaron después. Cada vez que una de esas películas se proyecta algo de ella, vuelve a encenderse, desafiando el silencio en el que la dejó la prensa, la industria y en parte la memoria colectiva. Quizá por eso, al reconstruir su trayectoria, uno se queda con una mezcla de ternura y rabia. Ternura por la muchacha de frontera que soñaba con escapar de la grisura y encontró en el cine una segunda vida. Rabia por la facilidad con la que un medio entero puede darle la espalda a quienes lo sostuvieron durante años. Entre esos extremos se mueve su legado frágil y a la vez resistente, discreto, y sin embargo imposible de borrar del todo. Mientras haya alguien dispuesto a detenerse en sus escenas, a preguntarse quién era esa mujer de ojos profundos que parecía arrastrar un misterio, Rebeca Iturbide seguirá viva en el único lugar donde nunca pudieron expulsarla del todo: la pantalla. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.